Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 29 de diciembre en que celebramos la fiesta de los santos inocentes mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con las lecturas en este cuarto día de nuestra octava de Navidad, recordar que hoy día celebramos a esos mártires inocentes, es decir, aquellos inocentes que han sido asesinados. Esto lo digo porque es importantísimo salir de esas costumbres bastante vergonzosas de ocupar el Día de los Santos Inocentes para bromas, para engaños, para jocosidades, por un mínimo de respeto. Delante de las madres o los padres de esos niños uno no se pondría a hacer bromas. Bueno, el día que estamos recordando el honor de esos mártires, de aquellos que fueron asesinados buscando asesinar al niño Jesús, no puede ser que la costumbre de un verdadero creyente sea tomar este día para la broma, para la jocosidad. No, vamos a profundizar con mucho respeto el misterio de este martirio de estos niños. En la primera lectura leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de obscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la obscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Es verdaderamente maravilloso el camino que nos hace recorrer San Juan en esta primera parte de su carta. Después de que leímos ayer cómo él da testimonio junto con los demás apóstoles de aquello que han visto y oído, aquello que sus propias manos han tocado, a la vida, aquel que estaba desde el principio y que se ha manifestado entre nosotros, nos indica que esa vida va a ser la luz. Luz que nos tiene que llevar a ser conscientes de nuestros pecados y responsables de nuestros pecados para admitirlos. Fíjate el camino que nos traza San Juan. Este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos escuchado, no de cualquiera. No es que lo escuchamos por ahí, no, lo hemos escuchado de los labios de Jesús, que es el Cristo. Es decir, que nosotros somos testigos directos de sus palabras. Y este es el mensaje que ahora anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de obscuridad. Dios es luz.
¿Qué quiere decir? Que Dios es la bondad, el bien, y en Él no hay nada de obscuridad, es decir, no hay nada de mal. Por tanto, si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la obscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. No, yo estoy con Dios, Dios es para mí lo más importante. Pero resulta que eso que dice la persona ser lo más importante no se refleja en una vida en gracia de Dios. Y eso lamentablemente le ocurre a muchísimas personas. Es impresionante cuántas veces a mí me toca escuchar a personas que me dicen, no, yo no tengo pecados, Dios para mí es lo primero, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y entonces comienzas a preguntarle una y otra cosa respecto a su vida espiritual y resulta que esa vida espiritual no existe. Hay una idea en la cabeza de que amo a Dios sobre todas las cosas, pero esa idea no se realiza en las obras. Y esto es lo que nos está diciendo San Juan. Oye, no podemos vivir en la hipocresía. ¿Qué significa? Significa que no podremos tener nunca pecado. No, por eso continúa San Juan en su camino. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, no vivimos conforme a la verdad. Si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo nos purifica. Es decir, ¿cuál es el deseo profundo de aquel que quiere amar a Dios? Vivir así, vivir de este modo, es decir, vivir en la luz, saber que vivo obrando el bien, y obrando el bien no de acuerdo a lo que a mí me parece que es bueno, sino conforme a la palabra de Dios, porque muchas personas viven en la oscuridad y piensan que viven en la luz. No, pero para mí no ir a misa no es malo. Para mí convivir con una mujer que no es mi esposa no es malo. Para mí en los negocios hacer todo lo posible para ganar más no es malo. Para mí decir una mentira, eso no es un gran problema. Y al final, ¿cuál es el único pecado que reconocen? Con suerte que el asesinato. Por eso es la frase favorita de aquel que vive en la profunda oscuridad y que la escuchas una y otra vez. Pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Este es el examen de conciencia al que llegan. Nada más. No se preguntan nada más. El que quiere vivir en la luz, ¿qué significa? Que quiere vivir alejado de todos los pecados. Y entonces soy purificado por la sangre de Cristo y vivo en comunión con mis hermanos, en comunión con el Padre y el Hijo. Y continúa San Juan, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, no está poniendo Juan una condición imposible. No, es que el camino entonces va a ser solo para los que no tienen pecado. No, el mismo Juan lo dice con claridad. Pero esto es vivir en la luz. Vivir en la luz significa efectivamente ser capaces de reconocer nuestros pecados. Si yo no soy capaz de reconocer mis pecados, entonces significa que vivo en la oscuridad. Si decimos, por tanto, que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere decir? Si reconocemos nuestros pecados, entonces vamos a caminar ese camino de la justicia, porque Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Por eso siempre es importante recordar que no existe peor cáncer del alma, y esto lo repito yo a menudo, que la inconsciencia. El peor cáncer del alma, peor que todos los pecados,
¿Cómo va a ser peor que todos los pecados? Porque la inconsciencia es aquella condición que no me permite hacer esto, no me permite confesar mis pecados, no me permite reconocerlos. Y lo único que tengo que hacer para alcanzar la salvación, para alcanzar la purificación, es eso, confesar mis pecados. Si decimos, en cambio, que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso. Imagínate una persona que, a mí me pasa, llega y entra al confesionario y tú le preguntas, ¿cuándo fue tu última confesión? Hace 2 años. ¿Y cuáles son tus pecados? No, yo no tengo pecados. Esto lo escucho yo a menudo. No, yo no tengo pecados. Bueno, entonces Cristo murió por nada, porque Cristo murió por nuestros pecados. El Padre ha enviado a salvarnos a su Hijo, muriendo en la cruz por causa de nuestros pecados. Yo digo, no tengo ningún pecado. Bueno, entonces Dios es un mentiroso que mandó a su Hijo a morir por gusto. No hemos entonces, como dice San Juan, aceptado verdaderamente su palabra. Y mira entonces hacia dónde nos lleva este camino. Les escribo esto para que no pequen. ¿Cuál es el deseo que debemos tener en el corazón? No pecar, lógico. Pero si alguien peca, recuerden que tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, si alguien peca, yo quiero, dice San Juan, que ninguno de ustedes peque, pero no se queden amarrados en el pecado. Si pecan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reconocer sus pecados, confesar sus pecados. Ese es el camino de la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es a Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Al contemplar hoy día a los santos mártires inocentes, contemplamos el motivo por el cual estos niños han sido asesinados. Y quiero comenzar con una reflexión muy sencilla. Aquí en la Catedral de Guayaquil tenemos desde el mes de octubre instalado el pesebre más grande de Sudamérica, un pesebre hermosísimo, interactivo, donde las piezas se mueven, hay ríos, nubes, en fin, es una belleza preciosa. Los primeros días en que estábamos con ese pesebre que se llama el Belén Mágico abierto, una señora que estaba recorriendo me dice: ¡ah, qué lindos tiempos eran estos, donde no había problemas como ahora! Estábamos justo delante del palacio de Herodes, donde estaba representada la matanza de esos niños inocentes, y estaba el letrerito ahí puesto: matanza de los santos inocentes. Y entonces yo obviamente lo que le dije fue justamente eso. Parece que se ha olvidado que mataron a los niños inocentes. Parece que se ha olvidado que Cristo murió injustamente en la cruz. Qué terrible
es tener una idea de que el pasado es mejor, de que todo lo pasado, todo tiempo pasado es mejor que el tiempo que a mí me ha tocado vivir. Eso es vivir en una profunda mentira. Eso es vivir. No, es que nadie ha tenido los problemas que yo tengo que enfrentar hoy. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia más grande! Nadie en la historia de la humanidad, ningún ser humano en la historia de la humanidad ha tenido que enfrentar los problemas que yo tengo que enfrentar. Esas madres perdieron sus hijos sin saber por qué. Llegaron los soldados y mataron a sus hijos, a todo niño menor de 2 años. ¿Y por qué motivo? No lo supieron jamás. No supieron que estaban defendiendo al Verbo de Dios hecho carne y tuvieron que vivir ese drama y esa tragedia tremenda. Qué bonito es abrir nuestros ojos a la realidad, a la verdadera realidad. Podemos llenarnos de fantasías con tanta facilidad nuestra cabeza, pero no es en la fantasía donde tenemos que vivir. ¿Cómo ha iniciado el Evangelio de hoy? Contándonos que después de que los magos partieron, esos magos que han venido de Oriente y han hecho su adoración siguiendo a la estrella y que han pasado primero por Jerusalén y han terminado preguntándole a Herodes. ¿Por qué? Porque buscan no a cualquier niño que ha nacido, sino al rey que ha nacido para los judíos. El ángel del Señor se le aparece en sueños nuevamente a José. No se le aparece a José de otra manera sino en sueños. Este es el modo como nos ha explicado San Mateo que el ángel le explicó a José lo que sucedía con su esposa María. Y ahora le comunica: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La indicación es clarísima. Levántate, toma al niño y a su madre. Fíjate cómo se dirige esta orden a José, el custodio, el protector, la cabeza de la Sagrada Familia, que celebraremos el día de mañana, primer domingo de Navidad. Anda a Egipto, ahí donde el pueblo judío había estado esclavizado y de donde tuvo que huir, salir en la época de Moisés. Quédate allá. Herodes quiere buscar al niño para matarlo. ¿Qué hace José? Se levantó. Y esa misma noche, no al amanecer, no después, no al ratito, esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Qué bonito es ver cómo María confía en José. Porque no vemos a María diciendo, no, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a salir así? ¿Cómo vamos a irnos corriendo? No, María se pone en pie también y sigue a José. ¿Por qué? Porque José es el custodio, la cabeza de esa familia. Y partieron para Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Estamos hablando siempre de Herodes el Grande, no Herodes el que vamos a ver en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor. Y así se cumple la escritura por la cual se dice: de Egipto llamé a mi hijo. Como el Señor ha querido vivir lo mismo que el pueblo judío, ha querido vivir exactamente lo mismo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se pone furioso. ¿Y esa furia qué ocasiona? Ocasiona que manda a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que le habían indicado los magos. Esto es importante porque no hablamos de pocos niños, ni hablamos de muchísimos niños, no es que son miles de niños. Los estudiosos calculan algunos números de cuántos niños pueden haber sido los inocentes. Fueron 30 niños, fueron 300 niños, da exactamente lo mismo.
da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron inocentes asesinados por culpa de la furia de Herodes. ¿La furia de qué? De saber que hay un niño que tiene una estrella que ha guiado a los magos y que él no puede aguantar, no puede soportar esto. Qué precioso es en el Día de los Santos Inocentes darnos cuenta de que nosotros también estamos llamados a dar testimonio, a dar la vida por el Señor, a dar nuestra vida por el Señor, y que también nos va a tocar ofrecer en nuestra vida muchos martirios y muchos sacrificios para ser fieles al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.